Hola a todos, en este video les presentaremos las leyes de Newton y su aplicación en la medicina. Para comenzar, las leyes de Newton, también conocidas como leyes de movimiento de Newton, son tres principios que explican la mayoría de los problemas de la mecánica clásica, especialmente los relacionados con el movimiento de los objetos. Vamos a comentar de qué se trata cada una de las leyes de Newton, que son tres y son las siguientes. Número 1. Ley de inercia. Esta se refiere a que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Número 2. Principio de la dinámica. Esta se refiere a la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Y número 3. Principio de acción-reacción. Esta se refiere cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro. Este ejerce sobre el primero una fuerza igual o de sentido opuesto. Ahora vamos a comentar un poco de ellas por separado. Primera ley o ley de la inercia. La primera ley de Newton, conocida también como ley de inercia, nos dice que, si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero. Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de quién sea el observador que describa el movimiento. Así, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento. La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia conocidos como sistemas de referencia inerciales, que son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante. Aplicación primera ley en medicina. Primera ley de Newton. Todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Por ejemplo, una rana sentada sobre una hoja se mantendrá en reposo mientras no actúe una fuerza sobre ella. En nuestro caso, el resultado impacto sanitario será el mismo con el transcurrir del tiempo, mientras no exista un problema o intervención sanitaria que actúe sobre ellos. Adicionalmente, se señala que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción, que los que frena de forma progresiva hasta su detención. En nuestro caso, estas fuerzas de roce o fricción son los nudos críticos durante la implementación de las intervenciones sanitarias o las acciones de mitigación para reducir la vulnerabilidad del sistema de salud frente al problema. Es preciso mencionar que la inercia no solo se refiere al estado de reposo, sino también a una velocidad constante. En otras palabras, un sistema de salud cuyas intervenciones sanitarias tengan velocidad cero o una velocidad constante en inercia, pero también debe ser cuestionable que el impacto sanitario de la intervención sanitaria disminuya su velocidad. Uno de los principales ejemplos es la inmovilización de una extremidad por fractura. Esta situación nos da a conocer por la falta de movimiento y el reposo de la articulación. Mientras que el paciente se encuentra en reposo, por ejemplo, digamos que un paciente sufre de paraplegia, se cumplirá la primera ley de Newton, encontrándose el cuerpo en reposo, a menos que una fuerza externa se aplique, que es la fuerza aplicada por el kinesiólogo. La inercia adquiere gran importancia en kinesiterapia, pues los músculos débiles pueden alcanzar cierta fuerza con el ejemplo de los ejercicios pendulares, ya que al aplicar cierta ayuda al inicio a estos ejercicios, el paciente puede repetir ininterrumpidamente el mismo. Ahora, la segunda ley o principio de la dinámica
se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de siguiente manera: fuerza igual a masa por aceleración. Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen además de un valor, una dirección y un sentido. Otra consecuencia de expresar la segunda ley de Newton usando la cantidad de movimiento es lo que se conoce como principio de conservación de la cantidad de movimiento. Si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es cero, la segunda ley de Newton nos dice que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es cero. Esto significa que la cantidad de movimiento debe ser constante en el tiempo. La derivada de una constante es cero. Esto es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula, la cantidad de movimiento del cuerpo permanece constante en el tiempo. Aplicaciones a la medicina. Para evaluar o cuantificar el daño recibido por el cerebro en un accidente. La segunda ley de Newton plantea que si una fuerza se aplica a un cuerpo rígido, le transmite aceleración, que es lo que ocurre en el cráneo, que al recibir un impacto directo se acelera en forma lineal, angular o rotatoria. Cuando esta fuerza de aceleración cesa, sobre todo en forma brusca, se genera entonces la desaceleración o contragolpe, que provoca lesiones a distancia del sitio primitivo en el cual actuó la primera. La segunda ley de Newton puede llegar a ser muy útil para conocer las fuerzas a las que sometemos a nuestros huesos. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe en un hueso, este es sometido a una aceleración, que es consecuencia directa de la fuerza del golpe. Si dicha fuerza supera un determinado valor, el hueso podría llegar a fracturarse. En este caso, medimos la aceleración del hueso durante el golpe y luego calculamos la fuerza que la provoca mediante la segunda ley de Newton, para ver lo cerca que hemos estado de la fractura. Los músculos generan fuerzas al contraerse después de haber sido estimulados eléctricamente. Los tendones experimentan una tensión neta después de una serie de estas contracciones estimuladas eléctricamente. La función importante de los tendones es conectar los músculos y las extremidades, y los músculos tratan de acortar la distancia entre los puntos de contacto de estos tendones, pero no los puede separar. Y por último, la tercera ley o principio de acción-reacción. La tercera ley, también conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba. Cuando estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona hace sobre nosotros, aunque no haga el intento de empujarnos a nosotros. Hay que destacar que, aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentidos contrarios, no se anulan entre sí, puesto que actúan sobre cuerpos distintos. Aplicaciones a la medicina. Un ejemplo aplicado en medicina podría darse en un paro cardiorrespiratorio. El corazón tiene un sistema eléctrico interno que controla el ritmo de los latidos cardíacos. Ciertos problemas pueden causar ritmos cardíacos anormales llamados arritmias. Durante una arritmia, el corazón puede latir demasiado lento, demasiado rápido o simplemente dejar de latir. Cuando el corazón desarrolla una arritmia, este deja de latir, entonces se produce un paro cardíaco súbito. Es distinto a un infarto, en el que el corazón suele continuar latiendo, pero el flujo sanguíneo hacia el órgano se encuentra bloqueado. Tracción de Russell. Se inicia mediante una extensión de Buck, añadiendo el cabestrillo de apoyo bajo la rodilla y poleas del armazón de la tracción. Por la posición de todos estos elementos, se duplica la cantidad de tracción ejercida, que se distribuye de un modo más eficaz por todo el miembro afectado y por debajo de él. La tracción es doble.
pues para cualquier fuerza ejercida en una dirección existe otra fuerza igual en otra dirección opuesta, tercera ley de Newton. Debido a la distribución de la tracción a través de unas zonas y superficies cutáneas más amplias, este tipo de tracción implica menores lesiones para los tejidos cutáneos. La frotación que se aplica a una parte del cuerpo especialmente para dar calor o aliviar una dolencia. Por ejemplo, una fricción con alcohol en la espalda. Las agujas y catéteres son una herramienta médica muy importante que se usa para transferir líquidos dentro o fuera del cuerpo humano. Al momento de la punción se le aplica una fuerza normal para introducirla en la piel. Esta a su vez genera fuerzas de fricción que se oponen al movimiento. La fuerza de fricción provoca que se deforme piel y que se genere la sensación de dolor. Por otro lado, el dolor es un mecanismo protector para el organismo. Se produce siempre que cualquier tejido está siendo dañado o hace que el individuo reaccione para eliminar el estímulo doloroso. El dolor se clasifica en rápido y lento. El primero, típico de inserción de agujas, se produce en el término de aproximadamente 0,1 segundos de haber sido aplicado el estímulo. El dolor lento comienza después de 1 segundo o más y luego aumenta con lentitud durante varios segundos y se dice que a veces incluso minutos. Y con esto culminamos la información de nuestro video. Muchas gracias.